Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el tema de las luchas de liberación nacional en Asia y África. Por una parte vamos a ver que después de la Segunda Guerra Mundial se van a dar las condiciones propicias para que haya movimientos nacionalistas de emancipación en las antiguas colonias de África y Asia en la década de los años 60. Vamos a ver que esto se dio con lo que se conoce los procesos de descolonización, que fueron luchas nacionalistas, digamos, por la independencia de estas colonias. Y entonces vamos a ver que uno de los pasos más importantes para ello fue la conferencia de Bandung, que se dio en el año de 1955. Esta significó el surgimiento de lo que se conoce como el tercer mundo. ¿Por qué? Porque si recordamos, el primer mundo fue el bloque capitalista y el segundo mundo fue el bloque socialista. Entonces los países del tercer mundo, digamos que no iban a estar ni de uno ni del otro bando. Vamos a ver que como tal, la conferencia de Bandung fue realizada por delegados de 23 países asiáticos y 6 africanos bajo el siguiente argumento: todas las naciones deben de tener el derecho de escoger libremente sus propios sistemas políticos y económicos y su propio medio de vida de conformidad con los principios y los fines de las Naciones Unidas. ¿Cuáles fueron los logros más importantes de esta conferencia de Bandung? En primer lugar, la condena absoluta del sistema colonial y por otra parte, la determinación de los países del tercer mundo por ocupar un puesto, digamos que acorde a su importancia, en el sistema internacional. Vamos a ver que a partir de esta conferencia también se dio lo que se conoce como el movimiento de los países no alineados en 1961. Les menciono esto de que eran no alineados porque, como les decía, pues no estaban alineados ni en el bloque capitalista ni en el socialista, aunque sí eran área de influencia de alguno de estos dos bloques. Vamos a ver que pues la conferencia de Bandung alentó también estos movimientos de liberación nacional tanto en África como en Asia. Por otra parte, vamos a tener el Congreso Nacional Africano, que fue un movimiento que luchó por la abolición del sistema conocido como apartheid. Este era un sistema segregacionista y racista que se dio sobre todo en Sudáfrica, debido a que una minoría blanca tenía el control del gobierno sobre una mayoría negra. Entonces estos negros eran excluidos sistemáticamente del gobierno y además eran segregados. Vamos a ver que asimismo este Congreso Nacional Africano luchó por la redistribución de la tierra, la formación de sindicatos obreros y la educación para todos los niños y adultos. Este Congreso Nacional Africano se creó también con la finalidad de apoyar la descolonización de los países de África. Vamos a ver asimismo cuáles son los países asiáticos que se independizaron en la segunda mitad del siglo XX, y vamos a tener el caso de la India, que si recuerdan era llamada por la Gran Bretaña como la joya de la corona, y entonces esta se va a independizar en 1947. Este movimiento independentista va a ser liderado por Mahatma Gandhi, y él se basó en un movimiento por la no violencia y la resistencia pacífica, y con ello logró la independencia de su país. Vamos a ver por otra parte el caso de Irán, que se independiza, por así decirlo, en 1979. Este movimiento va a ser liderado por el líder supremo religioso, el Ayatollah Khomeini, y entonces se va a dar en Irán lo que se conoce como la Revolución Islámica. Previamente a esto, Estados Unidos había impuesto a un gobernante acorde a los intereses estadounidenses que se llamaba el Shah, y entonces este es expulsado gracias a esta revolución islámica, y entonces a partir de este momento Irán va a ser una república de corte islamista. Vamos a ver por otra parte la independencia de los países africanos, igual en la segunda mitad del siglo XX, y vamos a tener el caso del Congo. En 1960 se independiza de Bélgica. Si recuerdan, el Congo va a ser un caso muy especial, ya que el rey Leopoldo de Bélgica prácticamente lo explotó para sí mismo, incluso mediante el genocidio de muchísimos nativos, y entonces al poseer este país una gran cantidad de recursos naturales fue sistemáticamente saqueado.
No obstante, pues a partir de este año se vuelve independiente, pero con una gran inestabilidad política desde entonces. Por otra parte, tenemos el caso de Argelia, que se independiza en 1962 de Francia. Recordemos que esta era una colonia extensa francesa, y entonces como tal en Argelia se exige la autonomía. Se dio un golpe militar que se convirtió en una guerra de 8 años. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Sudáfrica, cuyo principal representante va a ser Nelson Mandela, un activista que luchó contra el apartheid, como les decía, este sistema segregacionista y racista contra los negros de este país. Y entonces, pues, en Sudáfrica se condena la política de discriminación y segregación social, este apartheid, y busca la unidad nacional. Por otra parte, vamos a ver el conflicto árabe-israelí. Pues recordemos que el Estado de Israel decreta su independencia el 5 de mayo de 1948, lo cual tiene como antecedentes el hecho de que durante la Primera Guerra Mundial se va a dar la Declaración Balfour, en la que Inglaterra pues dice que ve con buenos ojos la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Entonces a partir de ese momento empieza la migración judía a estos territorios, y por ello pues se crea este Estado de Israel en 1948. Pues a fin de cuentas va a ser una división de la ONU entre los palestinos y los israelíes. No obstante, pues va a haber una serie de guerras entre estos. Una de ellas va a ser conocida como Guerra de Suez en 1956. Y por otra parte vamos a tener la Guerra de los 6 días en 1967 y la conocida como Guerra del Yom Kippur en 1973. Estas guerras van a ser ganadas por Israel contra una coalición de estados árabes, y entonces van a ir ocupando mayores espacios en lo que es Palestina, anexando ilegalmente muchos de estos territorios, y entonces se va a crear la Organización para la Liberación de Palestina, cuyo primer representante va a ser el líder Yasser Arafat. Vamos a ver que pues prácticamente hasta el momento los israelíes ya nada más les han dejado a los palestinos lo que se conoce como la Franja de Gaza, que se podría decir que es la cárcel al aire libre más grande del mundo, y los territorios de Cisjordania. Vamos a ver que pues como tal este conflicto continúa hasta la actualidad, y pues realmente parece que no tiene resolución hasta el momento. Por el día de hoy les agradezco su atención, y el día de mañana vamos a ver el tema del mundo actual.